Seguimos, hermanos míos, capítulo 7, Primera de Corintios capítulo 7. Y comenzamos con un versículo prohibido. Yo quisiera que usted me encontrara algún predicador de esos que ustedes admiran por internet, que tienen 100,000 seguidores, y todas estas gentes que se dicen y se llaman predicadores. Que alguien diga estas cosas y se las haga saber al pueblo. Y esto es un mensaje a la iglesia de los Corintios que tenían problemas de fornicación. Inclusive en esta iglesia, al principio de la epístola, Pablo tiene que juzgar a un hombre que tuvo relaciones con la mujer de su padre. Y eso le iba a causar la muerte porque Pablo dijo que yo, estando ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, digo que el tal sea entregado a Satanás. Para que usted vea, cuando el Espíritu Santo gobierna una congregación, cuando hay un hombre lleno del Espíritu, autorizado por Dios, tenemos que tener temor, porque el Dios del Antiguo Testamento no ha cambiado, solo que estamos en este momento de la gracia. Pero aún así, seguimos adelante, y dice el capítulo 7, verso número 1, dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, miren lo que dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Hermano, yo no le tengo que explicar lo que les acabo de leer. No les tengo que explicar esto. Esto concuerda con lo que el Señor Jesús dijo. El que sea capaz de recibir de lo alto este don de continencia, este rechazo por la sexualidad, el que sea capaz de recibirlo, que lo reciba. No es como el mundo católico romano, falsos profetas que prohibirían, eso lo profetizó la Escritura, que vendrían gente como ellos, que prohibirían al hombre casarse. Para poder ser un sacerdote, te obligan a ser un hombre celibato, el voto del celibato. Pero ellos siguen llenos de pecados y inmundicia, porque dentro de las paredes de esos templos, dentro de las paredes, en lo más secreto, en las cámaras secretas, existe el sodomismo en esa religión. Sacerdotes teniendo coitos con sacerdotes y aún con niños y jóvenes, y existe la corrupción y el pecado allí. Pero no se trata de prohibiciones aquí, se trata de un camino más excelente. El Señor Jesucristo dijo: el que sea capaz de recibir lo que lo reciba. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu de Cristo, dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ni siquiera tocarla. O sea, ¿se da cuenta, hermano? Esto es algo tan claro, no necesita interpretación, solamente con leerlo basta para entenderlo. Y el verso 2 dice: pero por causa de las fornicaciones, porque este es el capítulo 7 y en el capítulo 6 estamos hablando huir de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre cometa fuera del cuerpo está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. No podemos hacer los miembros del cuerpo de Cristo miembros de una ramera al hacernos uno con ella. Pero entonces él prosigue en el capítulo 7: bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, el que no puede contenerse,
el que tiene problemas con esto, que es la mayoría en este tiempo, cada uno tenga su propia mujer, no dice sus propias mujeres, y cada una tenga su propio marido. Mira lo que dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Ven? O sea, entrando en esta permisión, ¿verdad? Asimismo la mujer con el marido, que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Ven lo que dice? Cuando tienes una sensación, tienes tu mujer. Si te guardas dentro de ese círculo, dentro de ese lugar que Dios ha puesto la relación, estamos bien delante de Dios. Hablando con las hermanas que sean jóvenes. Entonces dice el verso 5, para que ustedes vean esto. Dice, no os neguéis el uno al otro. Mire el orden en que Dios coloca las parejas en la dispensación de la gracia. En la iglesia, dice, a no ser por algún tiempo, esto hay que hacerlo, de mutuo consentimiento. ¿Para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración. ¿Se dan cuenta? La comunión con Dios, estamos hablando de una pareja que ha conocido a Dios y que se le permite reproducirse y tener hijos. Y que se le permite tener relaciones sexuales siempre y cuando sea la pareja esa que se junta. Entonces ya, como ya son marido y mujer, tienen un deber conyugal juntarse en uno. Por eso dice la Biblia que no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo. ¿Ve? De mutuo consentimiento, que ambos estén de acuerdo. ¿Pero para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración. ¿Por qué no pueden tener relaciones y al mismo tiempo ocuparse sosegadamente en la oración? La oración es un ejercicio espiritual y la cópula sexual es un ejercicio carnal. Entonces, si un hombre está teniendo relaciones con su mujer todos los días, al mismo tiempo no va a poder tener la capacidad de ocuparse sosegadamente en la oración. Esa palabra sosegadamente, quisiera ver qué dice la Escritura. Dice, para ocuparos en la oración. La palabra sosegadamente no sale en la versión antigua. Pero es aceptable ocuparse sosegadamente, concentrarse en la oración. Dice, y volved a juntaros en uno, y mire esto, viene el nombre de este ser, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea que viene siendo como una protección para apartarnos de la fornicación. Si tienes deseo, ahí está tu mujer. Si la mujer tiene deseo, ahí está tu marido. No se nieguen el uno al otro, a menos que sea por un tiempo en que ambos consientan. Mira, mi amor, esposa mía, vamos a dedicarnos a orar aquí. Necesitamos dejar de hacer esto, vamos a dedicarnos a orar a Dios porque el tiempo está cerca. Y ambos se dedican a orar. Entonces, pero una vez terminado ese tiempo, vuelvan a juntarse para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. A causa de esa incontinencia natural que tenemos. Porque no sea que de no tener sexualidad por mucho tiempo aparezca un hombre o aparezca una mujer en el camino de esta pareja y se le acerque y venga con estas hormonas que ahora las vamos a hablar con calma
y se sienta atraída esta mujer o se sienta atraído este hombre y termine en las manos de Satanás. Porque Satanás está involucrado en todo lo que estoy hablando. Satanás fue el que introdujo esto de cierta manera en el mundo. Satanás estaba en el huerto del Edén. Satanás tiene que ver con todas estas cosas. Eso lo vamos a entender mucho más adelante cuando les hable del misterio de Satanás. Pero sí, vuelvan a juntarse en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas mire lo que dice el verso 6, eso debería cerrar todo el problema, ya debería acabar con toda duda. Mas esto digo por vía de concesión. Verso número 6. Y la palabra que yo he estado usando, la versión antigua, mas esto digo por permisión y no por mandamiento. Con esto deberíamos nosotros entender de una vez por todas que la sexualidad es una permisión y no un mandamiento, es una concesión. Porque lamentablemente, el hombre y la mujer sienten placer, un placer inmundo, un placer que tiene al mundo arropado con toda clase de perversión, a diferencia de los animales que no sienten absolutamente nada. Eso es lo que nos separa de los animales. Y los animales solo se juntan cuando le llega el periodo de celo a la hembra y con el fin de reproducirse. Mientras que el hombre, que debería ser superior al animal, lo hace cuantas veces quiere y por placer. Y como le dije, usan preservativos y pastillas anticonceptivas y toda clase de aparatos para poder seguir teniendo placer sexual sin reproducirse. Entonces, el verso 6 dice: esto lo digo por vía de concesión y no por mandamiento. No les estoy mandando a que hagan esto. No les estoy mandando a que tengan relaciones sexuales. Es una concesión que les estoy dando. Porque dice el verso 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. O sea, Pablo nos revela aquí que él era un eunuco, que se hizo a sí mismo eunuco por causa del reino de los cielos. Y no tenía mujer. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. ¿Ven? Como decía el Señor Jesús. No todos pueden recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Entonces, cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro modo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Entonces, esto es algo bueno. Esto sí es bueno. No le voy a repetir todo lo que hablé de la sociedad del Antiguo Testamento y de cómo los criados de David, para poderse comer los panes de la proposición, tenían que haberse abstenido de mujer. Y dice que David dijo que sus vasos estaban santos. Y eso lo vamos a ver más aquí en Corintios, 1 Corintios 7. Entonces, ya leímos hasta el verso 5, el verso 6, lo leímos, que es una concesión. No lo cambiemos, hermano, no vamos a estar cambiando las escrituras. Esta gente en la iglesia
primitiva estaban viviendo como si el Señor estuviera a punto de venir, y ustedes lo van a ver ahora, porque les voy a mostrar algo muy importante acerca de esto. Pero vamos a irnos al verso 25, porque no podemos leer todo el capítulo, esto lo puede leer usted en su casa. Dice, en cuanto a las vírgenes, miren lo que dice, lo que habla de las vírgenes. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Dice, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? Y eso se lo digo yo ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Así como estás siendo llamado en este momento a regresar a la palabra, llamado al rapto, llamado a Dios, quédate como estás, hermano y hermana. ¿Hará bien el hombre en quedarse como está? ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? Imagínense esto es algo, la mujer, eso lo vamos a hablar. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte, no andes detrás de eso, que es lo que nos están incitando las religiones llamadas cristianas, que han puesto esto del matrimonio y del sexo, específicamente el sexo, lo han puesto como algo glorioso, como algo maravilloso, como un regalo de Dios, muchos se atreven a decir. Fuera así, entonces el mundo entero fuera santo, el mundo entero estuviera lleno de hijos de Dios y no existiría el pecado. Entonces dice, no procures casarte, verso 28. Mas también, si te casas, no pecas. O sea, no te preocupes. Si no puedes mantenerte sin casarte y te casas, no estás pecando. No pecas, hermano. Y si la doncella, que ya por cierto han desaparecido casi del todo las doncellas, en esta sociedad, porque hay algunas sociedades donde todavía hay, por causa de sus religiones. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Esto es un tema muy largo, pero solamente léalo. El hombre que se casa no peca, la doncella que se casa no peca, pero tendrán la aflicción de la carne. Y ustedes saben perfectamente que en todo matrimonio existe eso. Las aflicciones de la carne. Pero mire lo que dice el verso 29, para que ustedes vean, y esto se lo voy a declarar ahora para que ustedes comprendan algo que es una señal de lo que se avecina, del rapto. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Para ellos el tiempo estaba corto, el Cristo estaba a punto de venir. Entonces, Pablo no había recibido el Apocalipsis que recibió Juan, donde ya se revela de que la iglesia tendría que pasar por 7 edades o 7 dispensaciones antes de la venida, que faltaba mucho tiempo más para que el Señor viniera, pero ya estamos en la 7ª edad, o sea que ahora sí es válido, en medio de esta corrupción sexual en la que vivimos, ahora sí es válido decir, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Y mire lo que dice la versión antigua. Esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen.
Así que ahora mismo lo que más deberíamos estar deseando en este tiempo corto es nosotros como iglesia casarnos con nuestro esposo, casarnos con el que nos hemos desposado, con Jesucristo nuestro Señor. Por encima de todo deseo deberíamos estar deseando su venida y entrar y llegar a las bodas del Cordero. Y seguimos adelante. Verso 32 al 35. Quisiera pues que estuvieses sin congoja. Y explica, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Hermano, yo le estoy hablando esto con autoridad, hermano, porque yo he pasado por estas cosas. Estoy pasando por estas cosas. Dios sabe lo que está sucediendo en mi vida. Pero dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y eso lo están viviendo muchos hermanos también, que están casados y que tienen que a veces aceptar cosas del mundo en su casa para agradar a su mujer. Y tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Mire esta cosa, cómo explica esto. Es para que usted entienda, hermano, que el sexo no es algo santo, no es algo puro, porque el producto de la sexualidad es hombres pecaminosos. Y el producto es pecado, corrupción, perversión. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella, verso 34. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Mire lo que dice aquí, para ser santa, mire, así en cuerpo como en espíritu, en cuerpo. La doncella que no ha tenido marido, tiene su cuerpo santificado, su cuerpo es santo especialmente, y hablando específicamente, si es una doncella que es hija de Dios, la hija de Dios que es virgen. ¿Dónde están las vírgenes que no las veo? ¿Dónde están? Toda mujer, desde que se desarrolla y va entrando en contacto con las hormonas del hombre, con la testosterona, y ella con su estrógeno comienza a sentir sensaciones, y al acercarse a sus noviecitos comienzan a tocarse y a sentir cosas y terminan fornicando, terminan en una relación sexual. Pero las hijas de Dios que son vírgenes y se quieren preservar vírgenes, dice, tienen cuidado de las cosas del Señor para ser santas, así en cuerpo como en espíritu. Su cuerpo lo mantienen santo. Una doncella que permanece doncella, su cuerpo permanece santo. ¿Lo comprenden? O sea que al entrar el miembro viril por esa vagina, ahí se acaba la santidad de su cuerpo y se convierte en una mujer inmunda. Ahí está. Su cuerpo se convierte en algo inmundo. Pero todo esto, en aquellos tiempos había que sacrificar, acuérdense, en Levítico, la sangre. Si una mujer era después de la menstruación, para limpiarse tenía que presentar una ofrenda. Ya no, porque tenemos la sangre de Jesucristo que limpia todas esas cosas y nos hace limpios para Dios. Pero aún después de la sangre derramada, si hay una doncella que se mantiene doncella, se mantiene santa tanto en cuerpo como en espíritu. Esto es un don. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. A su marido.
Esto está más claro que el agua, pero no lo voy a seguir machacando, tenemos que avanzar. Porque vamos a irnos, quién sabe, hasta 5 partes, no sé. Esto lo digo para vuestro provecho. Dice, para no tenderos lazo o trampa, sino para lo honesto, ¿verdad? Lo decente y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Para que sin impedimento. Es lo que, esto no es una trampa que Pablo le está poniendo a la gente. Está tratando de que todo se haga de la manera más honesta y decente. Para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Verso 36. Pero si alguno, mire cómo era antes la cosa, ahora no es así, debería siempre ser así. El padre tiene la potestad sobre su hija si la va a entregar a casamiento o no. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija virgen, que pase ya de edad, o sea, se le pase la edad, tenga una hija virgen y es necesario que así sea, haga lo que quiera. No peca que se case. Es que se case, pero que se case. Escrito está, honroso en todo es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dios te pasa por alto eso, la sangre de Cristo ha venido. Si te mantiene dentro de esa protección, no pecas. Entonces dice, no peca, que se case. Pero, hablando de los padres, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, ¿ven cómo deberían ser las cosas? ¿Ven cómo deberían ser las cosas? Si tenemos, es importante, aquí está hablando de la mujer, y especifica de la mujer, la hija virgen. Eva era una mujer virgen cuando ella fue creada, cuando salió de Adán, y Dios se la entregó a Adán, era una mujer virgen, era una mujer santa. No tenía menstruación. Allá vamos a llegar. Entonces, si algún padre es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, o sea, criar a su hija para que se quede virgen toda su vida, dice la Biblia, bien hace. ¿Nos damos cuenta? Entonces el verso 38 lo remacha y dice, de manera que el que la da en casamiento hace bien, ¿cómo no? Claro que hace bien. Y el que no la da en casamiento hace mejor, por amor de Dios, mejor. Sí, es un camino más excelente, un camino mucho mejor, porque estamos destinados como hijos de Dios a vivir sin esas prácticas. No nos daremos en casamiento. Los que tenemos esposas serán nuestras hermanas por la eternidad, porque somos un espíritu. La una salió de cada uno de nosotros, la costilla, ¿verdad? Ya hablaremos de los hijos de Dios, esto es otro tema. Entonces el verso 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor, o sea, que sea un hijo de Dios, no un hijo de religión, sino un hijo de Dios. Pero a mi juicio, el apóstol Pablo dice, mire, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Ahí está. Claro que Pablo tenía el Espíritu de Dios y nos estaba hablando por el Espíritu. Entonces aquí tenemos y hemos comprobado con la Escritura de una manera contundente que la sexualidad es una permisión. Porque si fuese ordenada por Dios, no hubiese habido manera de que esto se pervirtiera de la manera en que se ha pervertido.
Desde tiempos ancestrales, la sexualidad produce pecadores, hombres mortales inclinados al mal, y vamos a traer ahora escrituras para comprobarlo. Sí, ahora según las escrituras, vamos a demostrar el producto de la sexualidad. Salmo 50, vamos a Job. Job capítulo 14, verso 1. Dice la escritura, esto es un así dice el Señor. Del versículo 1 al versículo 4. El hombre nacido de mujer, por sexo, corto de días, hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Lo inmundo, inmundicia, malos olores, eso es todo lo que hay en nuestros genitales. Inmundicia. Hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. No lo voy a repetir, ya se los leí. ¿Sí? Dice la escritura, sobre este abre los ojos y me trae a juicio contigo. ¿Quién hará limpio lo inmundo? Nadie. Humanamente nadie. Solo Jesucristo. Que por cierto, hemos creído en Él. Hemos nacido de nuevo los que lo hemos hecho. Y los que seguimos su palabra somos sus hijos, pero estamos en este siglo todavía, y los que están casados se embarran de esta inmundicia. Dios se los pasa por alto, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Todo esto es algo temporal. Y vamos al mismo libro, Job, capítulo 15, verso 14. Dice la Biblia, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Mire esto, he aquí en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, oiga esto, abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Es el producto del sexo. Hombres abominables y viles, que bebemos la iniquidad como agua, y vamos a entrar en la perversión de todo esto. Porque si solo se tratara de casarse y tener una mujer y tener hijos, estuviera bien todo, pero el placer sexual, ¿cómo les digo? El factor placer es lo que pervierte todas estas cosas. Porque si no sintiéramos nada cuando hacemos eso, no tuviéramos este problema que tenemos. Pero la mujer fue creada de cierta forma, a diferencia de las hembras. Acuérdense, que Dios sabía qué es lo que iba a pasar en el mundo. Y dicho sea de paso, lo vamos a repetir más adelantito, pero acuérdense, la serpiente se acercó a Eva y no a Adán. Y Adán es el hijo de Dios, el que tenía que supuestamente ser tentado, como fue tentado Jesucristo, era Adán. Pero no, la serpiente se acercó a Eva. ¿Por qué? Adán fue el que recibió el mandamiento. Adán era tipo de Jesucristo. Jesucristo fue tentado por Satanás inmediatamente después del bautismo y llevado allá por el Espíritu Santo al desierto. Entonces, se supone que Adán era el que tenía que ser tentado, pero no. La serpiente se acercó a Eva. Eva, la mujer tiene algo diferente a las hembras de los animales en su cuerpo. Pero leemos aquí, cuánto menos el hombre, dice, he aquí en sus santos no confía, en sus ángeles no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, porque estos cielos que vemos ahora, el cielo
que nos rodea está lleno de malicias espirituales en los aires, dice la palabra en Efesios. Así que ni los cielos que vemos nosotros son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil. Y leo el Salmo 51, las palabras de David, el cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Salmo 51, verso 1, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Grandes hombres como David cayeron por sexo. Este hombre tenía muchas mujeres. Y bueno, eso es otra historia. Tenía que ir a la guerra como siempre hacían los reyes, pero se quedó en la casa y no fue a la guerra. Se quedó tranquilo y paseándose vio una mujer muy hermosa bañándose desnuda. La mandó a buscar y se llegó a ella. Y concibió la mujer de David. Y la mujer era la única que tenía uno de sus más valientes guerreros. Y David en ese momento perdió totalmente la cordura, se convirtió en un mentiroso y hasta en un asesino. Y cuando el profeta Natán, porque los profetas eran como dioses, hermanos, como ya lo hemos visto, todos estos hombres, Dios les daba autoridad sobre todo. El profeta Natán vino y le declaró su pecado y David se arrepintió. Y explica David por revelación en el Salmo 51:5. Dice: he aquí en maldad he sido formado. ¿Ven? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo concibe una mujer a un hombre, a un hijo, a un niño? A través de la relación sexual. Y así concibe la madre a sus hijos. Y aquí Dios lo llama pecado. ¿Ve? Pecado. En pecado me concibió mi madre. Él está reconociendo. Él está reconociendo. Él nació con esto del pecado. Todos nacemos, todos. El pecado pasó a todos los hombres. La muerte pasó a todos los hombres. Eso se transmitió a todos los hombres y nacemos con estas hormonas y este deseo y estas cosas de siempre sentir una tendencia hacia el mal. Y si alguno dice que no tiene pecado, dice la Biblia, es mentiroso. Así que, finalmente, ¿qué es lo que produce el sexo? Hombres mortales. Y que la cópula sexual, acuérdense, bien, eso lo vamos a repetir también más adelante, la cópula sexual es una mezcla entre la sangre y los genes del varón y la sangre y los genes de la mujer. Por eso cuando el niño nace saca algo de la madre, saca algo del varón, de su padre. Pero lo que viene a raíz, el producto, el fruto de la sexualidad, es sangre pecadora, cuerpo de muerte. Y la muerte está en esa sangre que fluye por el cuerpo, vida corrupta y pervertida. Eso es lo que fluye por nuestras venas, lo que traemos cuando nacemos por sexo. Por eso Jesucristo no podía venir de esa manera. No había forma, no era la manera, porque de ser así él hubiera nacido pecador y eso era imposible. Tenía que venir inocente. Por eso vino nacido de mujer, pero no fue concebido en pecado, como David. ¿Se dan cuenta? Como David. No fue concebido en pecado. Fue concebido por el Espíritu Santo.
Entonces, hermanos, vamos a ver esto de cómo se siente esta vida pervertida, de cómo en realidad tenemos en nuestro cuerpo la muerte misma y el pecado y la tendencia al pecado la vemos en nuestros miembros, algo que describe el apóstol Pablo de una manera asombrosa y perfecta en Romanos capítulo 7. Se lo voy a leer. Vamos a ver la experiencia de Pablo, que sufría el hecho de que sus miembros se rebelaban contra la ley de su mente. Y vamos a ver en el capítulo 7, sí, Romanos capítulo 7, desde el verso 14, cómo Pablo nos explica la experiencia que un verdadero creyente tiene. Porque hasta que no seamos resucitados, no podremos ser llamados hijos de Dios completamente. Estamos adoptados, somos hijos por adopción, pero vivimos en un cuerpo que el día de mañana puede morir, que el día de mañana puede enfermar, un cuerpo lleno de inmundicia, un cuerpo que va al baño y defeca desechos, de malos olores. Este es el producto de la sexualidad. Por eso le digo, no me pueden comprobar con la Escritura que el sexo es una ordenación de Dios, que es una ley de Dios eterna, como la ley que permanece para siempre. Y Él ha puesto sus leyes en los planetas, como leímos al principio del bloque, ha puesto sus leyes en el sol, en la luna, en las estrellas, en el campo, en los animales. Y la única creación de Dios que ha quebrantado sus leyes una y otra vez somos nosotros los seres humanos. Pero todo tuvo su comienzo y eso es lo que queremos tratar de descubrir. Así que leemos el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Está comparando la ley, ¿verdad? La ley y el pecado. Entonces dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces aquí vemos las dos naturalezas que los hijos de Dios tenemos que estar soportando en este siglo que vivimos. La naturaleza de nuestro cuerpo pecador, que se va tras los restaurantes a comerse deliciosos banquetes. Y la naturaleza de nuestro espíritu salvado, del espíritu que mora en nosotros, que nos lleva a deleitarnos en los banquetes espirituales de la palabra. Ahí usted puede ver la diferencia, que hombres espirituales están prácticamente desaparecidos de la tierra. Entonces, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Imagínense, qué contradicción. Tenemos la atracción por los placeres de la vida, atracción por los pasatiempos de la vida. Tenemos atracción por eso, pero la palabra nos dice que debemos apartarnos de esas cosas y las aborrecemos, pero entonces las hacemos. Entonces lo que queremos que es buscar a Dios y mantenernos lejos de esas cosas, pero no lo hacemos. Entonces dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Apruebo que la ley, está hablando de la ley de Moisés, de la ley moral de Moisés. Aprobamos que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, óigalo, sino el pecado
que mora en mí. Así que no soy yo el que estoy haciendo eso, sino el pecado el que lo está haciendo, que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, recuérdense, escrito está, la vida de la carne en la sangre está. Eso ya lo vimos en el bloque anterior. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿y qué es lo que fluye por la carne? En la sangre. No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Yo quiero hacer el bien. Dice, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo quiero hacer el bien, pero mi cuerpo se rebela contra mí, porque hay una vida podrida, una vida pervertida que fluye por mis venas, que hace que el pecado more en mi cuerpo de carne. Entonces dice, verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, porque yo no quiero hacer estas cosas. Yo no quiero fallarle a Dios. Yo no quiero desviarme del camino. Yo no quiero estar perdiendo mi tiempo y leyendo libros del diablo. Yo quiero leer la Biblia, pero hay algo que me motiva a leer otros libros. Aunque hay personas que realmente quieren leer otros libros y dejan la Biblia a un lado. Pero esto se aplica para todo lo que hacemos en la vida. Ahí está el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo hago yo, porque yo no estoy deseando hacer el mal, sino el pecado que mora en mí. Por eso es que este cuerpo tiene que ser poseído por el Espíritu Santo. Entonces ya no lo hago yo. Si hago lo que no quiero, si yo no quiero enojarme, un día no puedo aguantar y me sacan de mis casillas, quienes sean, que sean mis hijos o mi familia o mis amigos o alguien, y entro y me lleno de ira, que es una obra de la carne. Yo no quiero ser un iracundo. O si me da un golpe en la cara y la Biblia dice que tengo que poner la otra mejilla, pero no la pongo, sino que agarro y le meto un puño a la otra persona, estoy haciendo lo que no quiero. Entonces no lo estoy haciendo yo, sino que he caído en una tentación, he pecado, porque el pecado mora en mí. La tendencia a apartarme de la palabra, la tendencia a apartarme de Dios está fluyendo por mi vida. La muerte está fluyendo por mi carne, mejor dicho, no por mi vida, por mi carne. La muerte fluye por mi carne, a través de la sangre. Por eso es que era sangre, es sangre lo que tiene que ver todo esto. En el verso 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, ¿no?, como buen cristiano, hallo esta ley. Entonces aquí sí le llama una ley. Una ley. ¿Ok? Que el mal está en mí. Entonces aquí vemos, yo quiero hacer el bien, pero encuentro una ley, que el mal está en mí. Gloria a Dios. Recuérdense cómo fue llamado uno de los dos árboles en el huerto. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí dice Pablo, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal se transmitió, ahí va, por la sangre, a través de los siglos. Y el mal, yo nazco ya con ese mal en mí, en mi cuerpo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior me deleito en su palabra. Pero veo otra ley en mis miembros
en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente. La ley de mi mente es seguir y temer a Dios, deleitarme en su palabra, hacer su voluntad, pero veo que se rebela mi cuerpo contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a otra ley. Son dos leyes. ¿Ven? La ley del bien y la ley del mal. Y cuando dice que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, es porque antes del huerto el mal ya estaba, ya existía. El mal ya estaba, ya lo comprobamos. El mal fue manifestado el día en que Satanás, en que Lucifer cayó y se convirtió en Satanás. Entonces, según el hombre interior, yo me deleito en la palabra, pero veo otra ley en mis miembros todo el tiempo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En todas partes está el pecado. Así como le dice la figura de estos hombres que tienen sueños mojados, se acuestan a dormir tranquilos, pero empiezan a soñar que están fornicando. Porque el pecado está, entonces amanecen derramados en semen, porque el pecado está en nuestro cuerpo de carne, en nuestros miembros está el pecado, impregnado allí, porque por ahí fluye esa sangre de muerte, esa sangre que hemos recibido como herencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces Pablo llega a un momento en el cual grita: ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Oh! Si pudiera tener otro cuerpo que no tuviera esta sangre pecadora. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de estos miembros, de este pecado que hay en mí? Que no me lo puedo sacar. No. Hermano, por eso hay que prepararse. Por eso hay que orar que el Señor venga. Sí. Porque si el Señor no viene, hermano, tendremos que morir o nos enfermaremos, quién sabe, pero estamos sujetos a vanidad. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con mi mente insistiré toda mi vida. Sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oh, gloria al Señor. Pero el Espíritu Santo libra de la vieja naturaleza y produce justicia. Ahora pues, aunque yo sirvo a la ley del pecado, aunque según la ley del Antiguo Testamento yo no debería existir con las cosas que he hecho en mi vida, hace tiempo debía ser apedreado, ha venido nuestro Señor Jesucristo a gritar en la cruz del Calvario: ¡consumado es! Y ahora pues, capítulo 8, verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo, al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, las leyes, ¿verdad?, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado,
y a causa del pecado condenó al pecado en la carne que algún día será destruida o transformada. Sea que muramos o sea que vivamos, seremos transformados. ¡Oh, gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo! No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Oh! Lo que era imposible para la ley, por lo cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, semejanza, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que se quede ahí, en la carne, preso bajo los barrotes del poder del Espíritu Santo, hasta el día en que será destruido. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Prepárate, hermano, hermana, prepárate, porque estamos cerca en que seremos librados de este inmundo cuerpo que se rebela contra la ley de Dios. Pero mientras tanto andemos en Cristo Jesús, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque es la ley del Espíritu de vida. Ya hablaremos del árbol de la vida, hermanos. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres de esa ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan, ahí está la diferencia. Pablo pensaba en Dios, se deleitaba en Dios y veía otra ley en sus miembros. Pero la gente que anda por allí, el resto de los hombres, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 7. Por cuanto los designios o las leyes de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y finalmente digo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que mora en vosotros el Espíritu de Dios. Y si alguno no lo tiene, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo a través de su Espíritu está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de justicia, de la justicia. Y por eso predica la liberación de este cuerpo carnal en el verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces pasamos al cuarto bloque, creo. No sé si es el tercero o el cuarto bloque de este mensaje, para seguir adelante y ver en qué ha ido a parar todo esto de la sexualidad.